Obediencia te llevará a la exaltación. La obediencia te llevará a la exaltación. Si usted y yo queremos que Dios nos exalte un día, hay que permanecer en la obediencia. Capítulo 2 del libro de Filipenses, verso 8, dice la palabra de Dios de la manera siguiente: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose, oiga, ahí está el tema, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó. Ahí está la confirmación del tema. Lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Eterno y buen Dios que estás en los cielos, bendito y alabado seas desde ahora, mañana y siempre. Bendiga el anhelo, el deseo y la obediencia de su pueblo, Señor, porque somos parte de la iglesia del cuerpo de Cristo. Que los que están en la ausencia a través de las redes sociales entren a la obediencia a tu palabra, y los que estamos presentes de igual manera. Señor, llena nuestras vasijas de barro, úsanos como a ti te plazca, y la gloria hoy y siempre será para usted. Gracias, Señor, porque usted es bueno y para siempre son tus misericordias. Amén y amén. Hermanos, hablar de la obediencia es lo más difícil del ser humano. Le cuesta. Le voy a poner un ejemplo secular, un ejemplo de lo que usted y yo vivimos diariamente, los que trabajan bajo el régimen de una empresa, de un gerente, de un encargado de área. Si esa persona le dice a usted: mira, te quiero a tales horas, si usted no llega a esa hora, usted tiene problemas con él, y él lo que va a hacer, limpiarse las manos como Pilato e ir a la persona encargada, que es al gerente general, y decir: yo a esta persona, yo no la quiero más en mi área. Tú sabrás si la dejas en otra posición, pero yo en mi área, yo no la quiero. Va a venir el gerente y le va a decir: ¿por qué no la quieres a esa persona? Primero, porque no es obediente a lo que yo le mando. Hace lo que quiere, llega cuando quiere y llega a la hora que le da la gana. Cuando el hombre superior oye el comentario de su encargado, él dice: tienes razón, te lo voy a quitar. Póngase a imaginar lo que es el humano. No es misericordioso como nuestro Padre ha sido y será misericordioso. Si Dios actuara como los hombres que tienen un puesto muy arriba de usted y de mí, ¿a dónde estaríamos? ¿No es que usted no se ha puesto a pensar en eso? Fíjese, hermanos, que cuando yo veo la palabra obediencia, veo el significado de rendimiento total a X cosa o a X persona. En este caso tiene que ser al Señor Jesucristo, porque Él, si hubiera actuado como los humanos, de decir: Padre, yo no quiero dar mi vida por ellos, porque he visto en estos 3 años que he andado en esta tierra, no he visto ni el mínimo de obediencia a que ellos te sigan y te obedezcan a ti. Jesús tenía la facultad para hablar con su Creador y decirle: Dios, yo no lo voy a hacer. Si el mundo entero se condena por su deslealtad, su desobediencia, su infidelidad o su pecado, oh Padre, es culpa de ellos, porque yo he tratado la manera en estos 3 años de mostrarles la unidad, de mostrarles la humildad, de mostrarles
han necesitado, les he extendido mi mano, Señor, pero ellos van de mal en peor. Póngase en la condición de Cristo. ¿Qué hubiera pasado si Él habla de esa manera al Padre y dice: yo no me rindo a morir en la cruz? Y vea usted qué hace Padre con ellos. Lo que hubiera hecho, lo que dice Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ese juicio de parte de Dios a la humanidad es aceptable, porque no hay hombre en la tierra que diga: me voy a parar de mi camino, y si estoy torcido y chueco, voy a ver a quién voy a buscar. Voy a ver si busco al Creador. Voy a ver si me rindo a Él. Voy a ver si le pido perdón por mi falta. Voy a ver si Él se mueve a misericordia. Pero el hombre de la tierra va de mal en peor. Hoy vivimos épocas peor que Sodoma y Gomorra, iglesia. Entonces usted va a decir: pero pastor, ¿por qué si en el capítulo 19 de Génesis Dios no toleró el pecado de sodomía en Sodoma y Gomorra? Y usted está diciendo que hoy estamos viviendo peor que Sodoma y Gomorra. ¿Por qué no lo ha destruido? Por una sola razón, por una sola causa: que Cristo te amó tanto, que Cristo se entregó por ti y por mí, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Por esa razón Dios no ha destruido al mundo entero. Porque en la época del capítulo 19 de Génesis solo era Sodoma y Gomorra y unas ciudades vecinas corrompidas. Pero hoy todo el mundo está corrompido. Pero ahí yo veo la excelencia de Cristo. Ahí yo veo la excelencia de Cristo, que fue tan obediente al mandato de Dios, que no se rehusó a dar su vida por ti y por mí, sino que Él con gusto, me imagino yo, que digo: Padre, para eso he sido enviado. Si aquí estoy, no se haga como yo quiero, sino que se haga como tú quieres. Iglesia amada de Cristo, no he visto un pueblo más desleal, más infiel, más rebelde que los creyentes evangélicos. No he visto pueblo rebelde. Si yo antes, mi madre más que todo y mis padres eran católicos de hueso colorado, de bota amarilla, cuando el sacerdote del pueblo lo reunía a X horas, ahí iban los viejitos caminando. Pero ese pueblo que todavía anda en tinieblas ha aprendido a ser obediente a su líder. Pero los creyentes evangélicos son más rebeldes, son más desobedientes, son más desleales a Dios. Por eso, iglesia amada, si usted se llegara a quedar por rebelde y pecador, no le vaya a echar la culpa a Dios. Échese usted mismo la culpa, porque conociendo la voluntad de Dios, hace lo que le da la gana. ¿Y qué es hacer lo que le da la gana? Es pecado, es rebeldía. ¿Cuántos obedientes hay acá? Gloria a Dios. ¿Cuántos desleales hay aquí? Aquí estoy. Oiga, hermano, y hablar de esa palabra obediencia, todo el mundo patalea. No voy a mencionar los nombres, pero voy a felicitar a dos que de repente llegan a la mesa de ellos cuando estaban conviviendo con los hermanos. Ellos no pensaban venir el día de hoy, pero quizás se les ha olvidado el mensaje que Dios dio en el aniversario.
Y lo dijo duro Dios en público. Muchos están clamando salida, dijo, pero salida no tienen de tu casa. Y si se van, dijo, en rebeldía, yo lo voy a corregir. Eso dijo Dios, eso no es invento mío. Usted lo oyó, ahí está en el video. Entonces, hermano, ¿para qué estén los pensamientos? Gloria a Dios. ¿Está aquí? Amén. ¿Para qué están en dos pensamientos? Si Dios los sacó de allá, ¿cómo es que van a volver allá? No, aprenda a sujetarse, aprenda a obedecer, aprenda que Dios lo exalte, que no sea el hombre, que sea Dios por su perseverancia y obediencia. Pero los quiero felicitar porque están aquí. Porque fíjense, aquí hay ayuno y aquí no vienen. Pero donde estaban, están en ayuno de tales horas hasta las 6 de la tarde y ya se querían ir. Gloria a Dios. Pero ¿qué veía yo? Rebeldía. Pero empezamos a hablar y no fue Mario que los convenció, sino que la gracia y el Espíritu Santo los convence y pone obediencia. Esa obediencia Dios la ha visto y lo va a exaltar. O yo pregunto, ¿quieres que el hombre te exalte? No. ¿O quieres que Dios te exalte? Dios. ¿Qué tienes que hacer como iglesia? ¿Qué tienes que hacer como iglesia? ¿Qué tienes que hacer como iglesia? ¿Por qué las mujeres no se sujetan a los maridos? ¿Y por qué los maridos no aman a sus mujeres? Amar significa proteger, cuidar, suplir, bendecir. Gloria a Dios. Ese es amar. Usted ama a sus mujeres, se le ve que le dejan sin lana, le sacan hasta el último billete que tiene. Usted le ama, de verdad. Bueno, que estamos Gloria a Dios. pero de tanta angustia por el que se cortó. Sí, hermano. Gloria a Dios. Mire, hermano, yo he leído en la Biblia de un hombre llamado Moisés. En el capítulo 3 de Éxodo está el llamado de ese gran hombre de Dios. Oiga lo que Dios dice de su personalidad. Qué lindo fuera que Dios hablara eso de usted y de mí ahorita. Examínese si está en esa casilla. Pero la palabra de Dios dice que Moisés, no había hombre en la tierra de manso y humilde. Gloria a Dios. No había en esa época en más de 600,000 que iba dirigiendo en el camino a Canaán. No había hombre que se allegara a él en manso y humilde. ¿Qué es la humildad? Obediencia. Hay gente que quiere aparentar en humildad en sus atuendos. No, la humildad no se ve en lo de afuera. La humildad se viene de adentro para afuera. Y cuando yo soy humilde, se ve las acciones, se ve el resultado, se ve el beneficio que tenemos por practicar la humildad y la obediencia. A pesar que era manso y humilde, dice la Biblia, que este hombre, el pueblo lo sacó de la casilla, como muchos de ustedes. A mí ustedes me hacen salir canas verdes, canas rojas, canas azules. Porque yo a todos los veo mansas y humildes, pues. Yo a todos los veo mansos y humildes. Pero son bien corajudos, bien corajudas. ¿Está aquí? Hay muchos que son corajudos y corajudas, que en su acción botan lo que yo aparentemente veo de ustedes. Entonces a Moisés le quitó la paciencia al pueblo. Llegaron a una ciudad donde no había agua y se llamaba Elim.
capítulo 16 del libro de Éxodo, ahí está, él lo lee en casa. Y llegaron a un lugar que se llamaba Elí, que tenía 70 palmeras o 12. Ahí lo voy a dejar. Y dice que el pueblo deseó tomar agua, pero las aguas estaban amargas. Y por eso es que en hebreo la palabra amarga significa mara. Y de ahí el diablo levantó a los jóvenes de diferentes cricas, diferentes pandillas, con la palabra mara, porque la palabra amargura significa destrucción. Pero lo que el diablo vino a destruir, oiga, Lucas 19:10 dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, lo que el diablo había destruido. El amor, la obediencia de Cristo hizo levantar y restaurar lo destruido. Y en ese momento el pueblo le decía: danos agua, Moisés, danos agua. Y dice que de repente, pues mire, qué raro que en el desierto había una roca. Porque literalmente en la mayoría de los desiertos que yo conozco, no existen rocas casi, lo que existe son arenas. Pues le puso una roca ahí. Y le dice: Moisés, ¿por qué clamas? Oiga, es que Dios era tremendo con Moisés, hermano. Usted y yo, por eso que no hemos cambiado, porque Dios no nos habla literalmente, solo nos habla a través de su siervo. Y por eso que ustedes son rebeldes, hermano. Se lo digo con cariño, son rebeldes sin causa. De verdad. Rebeldes sin causa son ustedes, hermano. Pero ese es lo más bondadoso del Dios que servimos, que nos entiende que somos rebeldes sin ningún problema. Y le dijo: ¿por qué clamas a mí, Moisés? Oiga, qué terrible. ¿Por qué clamas a mí si tú tienes la solución? Yo le digo: sí, ahí está la roca, pues. ¿A dónde? Ahí me golpea. Claro, Dios no le dijo cómo la golpeara, sino que solo le dio la orden: golpéala y brotará agua. Y brotará agua. Y brotará agua. En este ministerio Misión Cristiana de Pesca, aquí hay un estanque que fluye agua de vida eterna cada día, que nos reunimos para quitar la dolencia, las cargas de su pueblo. Pero muchos se van todavía estorbados, muchos se van todavía con cara brava, no sé por qué. De verdad, hay unos que ya están durmiendo. Estoy de acuerdo con mi hermano, el vecino, que hoy sí le llevo la bendición, hermano, que hoy tiene doble trabajo porque quiere hacer pillullos verdes a su nombre. Y de repente, hermano, oigan lo que le impidió a Moisés. Y usted y yo tengamos cuidado cómo vamos a actuar de hoy en adelante. Moisés golpeó con ira la roca. El agua fluyó, pero el pecado ante Dios ya se había dado. Y Moisés ni cuenta se dio. Hay momentos que usted y yo vamos a defraudar a Dios y no nos damos cuenta. Cuando venimos a pensar o a reflexionar, metí la pata. ¿Y qué me pasó? Inocentemente hice esto y a Dios no le agrada. Y usted se queda: pero Dios es misericordioso, me la va a pasar por alto. Fíjense, le voy a poner un ejemplo sencillo. ¿Cuántos aquí, de este lado, les gusta mentir? Aunque usted no diga nada, hermana, siempre miente. ¿Cuántos de aquí les gusta mentir? Aunque usted se quede con el hocico cerrado, usted es un fino mentiroso. Y le voy a hablar. La mentira se ve chiquita, pero es pecado. Es pecado delante de Dios. Y muchas veces usted y yo nos sofremamos nuestra boca, nuestra lengua para hablar locuras, incoherencias.
Porque cuando venimos a reflexionar ya estamos bien hundidos, hermano. Cuando Moisés golpea la roca, dice que Dios se molestó con Moisés. La solución se había dado, pero el problema ya lo tenía Moisés con su creador, el que lo había llamado. Oiga, Moisés fue obediente, golpea. La golpeó, pero lo hizo así. Lo hizo. Y la golpeó duro. Como que está durmiendo el salmista. Ya le vamos a dar una ayudita. Sí, a él. Y de repente le golpea la roca. A su nombre. Golpea la roca, le dijo. Y el agua empezó a fluir. Y los 600,000 hombres y mujeres empezaron a tomar el agua que hizo Dios en el desierto. Dios proveyó y suplió la necesidad de su pueblo, pero el pueblo siguió siendo desobediente. Y ese es el pecado. Dios nos habla de diferentes formas y maneras, pero no queremos mejorar y cambiar. Siempre seguimos desleales a Dios. Cuando usted es leal a Dios, es desleal a la iglesia que pertenece. Y de repente, hermano, fíjese, geográficamente, donde estaba Elín, a la ciudad de Canaán, estaban más de la mitad de camino. Porque geográficamente, desde que salieron de Egipto a Canaán, dice la historia y la geografía, dice que eran 40 días nada más que iban a caminar. ¿Cómo lo cegó Dios al pueblo y a Moisés? No me lo pregunte, porque eso está en el capítulo 6 de Segunda de Reyes, cuando Eliseo oró para que los soldados asirios fueran cegados y él los condujo. Ahí está la respuesta. Pero los cegó y en el mismo círculo camina Moisés. ¿No te parece? Decía, porque tienen que avanzar. Y miren qué tremendo es Dios. Los acabó emocionalmente, físicamente, de todo. Porque para que no descansaran en el día, les puso una columna de nube. Camina, Brian, agarra a tu familia, no te detengas, aunque la prueba sea difícil, aunque el yugo esté ahí, yo estoy contigo. Camina, Brian, no te detengas. Y de repente decía Brian, ya va a venir la noche, voy a reposar. De repente quitaba la nube del día y ponía una columna de fuego y decía, César emperador, levántate con tu familia y empieza, corre, camina, porque la venida del Hijo del Hombre se aproxima y es tiempo de velar, es tiempo de orar, es tiempo de vestirnos con vestiduras santas para la gloria de Dios. Y cuando el pueblo empezó a caminar y a caminar y a caminar, los días y los años empezaron a pasar, pero Moisés ni cuenta se daba que habían pasado tantos años. Oigan lo sobrenatural de este Dios que tenemos. No sé si lo ha leído en la Biblia, pero dice que su calzado y su ropa no se rompieron ni se desgastaron. Porque hoy se dio la diferencia, porque el pueblo no aprendió la lección en el desierto. ¿Está aquí? Amén. Porque el pueblo no aprendió la lección en el desierto. Si Dios suplió en el desierto a más de 600,000 hombres y mujeres, su vestimenta no se rompieron ni se desgastaron, ni su calzado se destruyó, eso significa que el Dios de Moisés es nuestro Dios. Y aunque el mundo esté en caos, en recesión, los que confiamos en Jehová seremos como las águilas, nos remontaremos en las alturas. Pero aprendamos a ser obedientes para que la exaltación de Dios se dé. Moisés le dijo, dime, Señor, ¿estás viendo esa montaña que está enfrente? Le dijo, sí, Señor.
El otro lado es la tierra que fluye leche y miel. Gloria a Dios, dijo Moisés. Diles a todos los del campamento que mañana estarán ya en la tierra prometida que el Señor tu Dios te la ha dado. Moisés ya lo dijo, pues. Lo que Moisés no esperaba, que él iba a tocar Iskamish, como muchos ya que están piteados. El alterador, la nariz de Pinocho, hermano. Y oiga qué lindo. Vaya, diste el mensaje, sí Señor, va. Hoy ven tú, sígueme. Oiga qué terrible. Agarra. Antes Josué no se llamaba Josué, se llamaba ¿cómo? Nun. O Nun era el papá. Este está. Hoy ya despertaste, te ayudó la bendición. Oiga, y cuando el hijo de Nun, que era su padre de Josué, le dijo, llévate a Josué, llévate también a tu hermano a Nun. No te lleves a mucho, ¿no? Sube esa montaña. Y el anciano empezó a subir. Y cuando llegó a la cúspide, visualizó toda la ciudad y la vio que era de hermoso paraje, era de hermosa tierra, no era árida, era una tierra de vida silvestre, era una tierra de abundancias de agua, era una tierra donde podían reposar y hacer muchas cosas ellos. Moisés dijo, qué hermoso Señor lo que nos vas a entregar. Tú no vas a entrar. ¿Está aquí? ¿O ya se fue? ¿Cuántos tienen la promesa que van a entrar un día en el cielo? Pero de verdad. Mira Moisés. Ve el ejemplo de Moisés. El gran líder. Hasta el día de hoy, si usted habla mal de Moisés con los judíos ortodoxos, lo matan a pedrada. Porque para ellos es su padre en la fe. ¿Está aquí? Usted va a entrar al cielo. Ojalá que no le vaya a decir como Moisés. Sí, visualízala porque de cierto tú no vas a entrar, vas a morir. ¿Cómo se habrá puesto Moisés? Sufrió, lloró, tuvo desvelos, tuvo de todo. Usted puede decir, qué injusto fue Dios. No, Dios no es injusto con usted y conmigo. Él sabe lo que está ejecutando. Él sabe lo que está haciendo. Antes de que te llegue el ay a tu vida y a tu casa, Dios te habla a tiempo y te da el mensaje para que reflexiones y te vuelvas de lo torcido al camino de justicia y veas al Dios invisible y te refugies en la diestra de su justicia. El hombre no le puede decir, qué injusto Dios. Qué malvado ha sido Dios. Yo he oído gente que dice, si Dios es como ustedes dicen que es poderoso, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? ¿Por qué hay tanto homicidio en el mundo? ¿Por qué hay tantas pestes en la tierra? ¿Por qué hay tanta hambruna en la tierra? Todos se lo echan la culpa a Dios. No. El culpable sigue siendo el hombre sin Dios. El culpable sigue siendo el hombre sin Dios. Porque ellos a lo bueno, Isaías 5:20, le llaman malo. Y a lo malo le llaman dulce. Le llaman bueno. Dice, ¿para qué buscar a Dios si todo lo tengo? Entonces no le reclame a Dios. Las muertes y las pestes y todo eso es fruto y resultado del pecado del hombre. En Dios reposa la justicia. En Dios reposa bienestar. En Dios reposa cobertura, protección, salud. En Dios reposa lo mejor que podemos tener. Entonces no es culpa de Dios por lo que la tierra vive.
es culpa del hombre. Porque Dios hizo la naturaleza, hermano. ¿Y quién la está destruyendo? No es Dios. Mire esos grandes bosques. Le voy a poner un ejemplo. Brasil es el que tiene las Amazonas más grandes de todo el mundo. ¿Qué significa eso? Que si Brasil ha tenido la preservación y el cuidado de la fauna, Brasil tiene la protección de la vida de parte de Dios, porque la vida no está en el desierto, la vida está en la fauna. ¿Por qué? Porque la naturaleza, los árboles atraen la bendición de Dios, la lluvia. ¿Por qué aquí casi no llueve? Porque California es desértico. Entonces, hermano, el hombre es el que está destruyendo la fauna y está destruyendo el mundo poco a poco. ¿Sabe qué dice estadísticamente? Que en Brasil, a pesar que hay una extensa fauna protegida, todavía se infiltran los taladores de árboles y dicen que al día están botando más de 5,000 árboles. Y a pesar que está protegida esa tierra y se infiltran los taladores, por amor a unas monedas que están haciendo estos taladores, están destruyendo la tierra. Porque si no hay fauna, no hay vida, no hay ecosistema, iglesia amada. Así es Cristo, Él es el árbol de la vida. Y aquel que viene a Él no le echa fuera, lo recibe, lo abraza, lo liberta y lo limpia con su sangre. Hermoso Dios, va. ¿Qué ve usted eso? La obediencia, la perseverancia. Igualito que nosotros. Dios bendiga a todos los que están todos los días de servicio aquí, martes, jueves, vigilia, sábado, domingo, y que gracias a Dios no se canse. Y aquellos que ya están cansados, cara de muerto tienen. Sí, pero usted no tiene eso porque usted está en la fuente de agua de vida. El que está en la fuente de vida, que es Cristo, ese no se muere. ¿Por qué? Porque está en la corriente de agua de vida. Por eso es que el Salmo primero dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Será como árbol plantado, oiga, junto a corriente de agua, que da su fruto en su tiempo. Y todo lo que hace prosperará. Prosperará. ¿Dónde estoy predicando? Oiga, usted está en esa fuente que es Cristo, está con vida. Si su rama ya le secaron, no se preocupe, ya la va a renovar Dios. No, ese tema es Martín, ahí está desinflado, está gozoso, alegre, está en la fuente de vida, está en la fuente de vida, está en la fuente de vida. ¿Ah? ¿Quién son esa boca? Gloria a Dios. A su nombre. Entramos al tema. Oiga, entramos al tema. Oiga lo lindo. Hablando de la biografía, de la personalidad de Cristo. La biografía de Cristo a usted y a mí nos ha enseñado que 100% hombre, 100% compasivo, 100% misericordioso, 100% lleno de amor, cubriendo y protegiendo al necesitado. Esa biografía de Cristo a usted y a mí nos debería de ¿qué? Motivar. Nos debería de ¿qué? Darnos aliento. Nos debería de ¿qué? Saber obedecer y confiar más en el Señor de señores. ¿Por qué? Porque la biografía o la vida diaria de Jesús fue ejemplar. ¿Pueden imaginar?
En una oportunidad, Juan Bautista fue procesado y llevado a la cárcel. ¿Tenía lógica la pregunta de Juan? Sí, porque somos humanos. Hay momentos que vamos a estar fuertes. Hay momentos que el problema no nos va a agobiar. Pero hay momentos que el problema nos va a absorber y nos va a debilitar. Y muchas veces, en vez de refugiarnos y buscar a Dios, nos vamos a refugiar en el desierto, en la soledad, en el desánimo. Pero no, iglesia. Cristo nos ha dado el ejemplo a seguir. Cristo dijo: el que está conmigo es más que vencedor. El que está en Cristo, no hay tribulación, no hay prueba, no hay desánimo, no hay ninguna arma forjada que te pueda desanimar. Oiga la biografía de Jesús, aquí está. Y estando en la condición de hombre, se humilló. Qué lindo fuera que usted y yo nos humilláramos a Dios. Cuando usted y yo nos humillamos a Dios, aprendemos una gran verdad: a ser obediente. ¿Está conmigo? Usted aprende a ser obediente. Cuando yo me humillo, ¿qué significa la palabra humillación? Morir a mis deseos, morir a sus afanes de la tierra. No estoy diciendo que no trabajen, no, estoy hablando de que cuando yo estoy humillado, mi prioridad es el reino, y Dios suplirá a mi casa, a mi descendencia y a todo lo que yo necesite. ¿Por qué? Porque estoy humillado, diciendo: Señor, Señor, aquí estoy. Haz de mí lo que tú quieras, Señor. Levántame a la altura del varón perfecto. La humillación viene, la exaltación en el tiempo de Él. ¿Quieres que Dios te exalte? Humillémonos. Oiga como dice Pablo: estando en la condición de siervo. ¿Qué es la palabra siervo? Lo he enseñado. ¿Qué es la palabra siervo? En griego significa ir debajo de los demás. Oigan lo que hizo Jesús. Siendo Él Dios y Rey, siendo Dios, Señor y Rey, siendo Dios, Señor y Rey, se humilló tanto que se puso debajo de los demás. Esa es la palabra siervo: humillarse, ir debajo. Y el otro significado es: ¿conoce usted los remos que usan las canoas? ¿Qué hace para que camine? Usted no la puede poner en el aire porque no va a caminar. Tiene que meterla debajo del agua y tiene que ir remando. ¿Qué es eso? Ir debajo. Eso quiere Dios de usted y de mí. Que seamos siervos obedientes a Cristo. Está aquí. Entonces, ¿qué tiene que hacer el anciano? Ir debajo de los demás. Aunque a él no le entiendan, Dios lo va a entender. Si supieran que los problemas que yo tengo, todo el mundo tiene problemas. No me ande chillando como María Magdalena. A su nombre. Ya le va a caer. Oiga. Se humilló a sí mismo. Oiga, no le importó ser Dios, no se aferró. Eso significa la palabra: se humilló a sí mismo. No se aferró a decir: Brian, yo soy Handy Megui, Wahapen Cure. No. Entre más profesional sea más humilde, para que Dios lo honre, para que Dios lo exalte, para que Dios no se aparte de usted. Eso es lo que hizo el maestro: se humilló a sí mismo. Siendo Dios, no le importó. Él dijo:
Hoy soy forever hombre. Fíjense lo que digo. Soy hombre, 100%. Y no tengo que humillarme a mi padre, dijo. Y no me importa que los demás digan y no dices que eres el hijo de Dios. Pues ¿cómo es que te estás humillando? Y allí es donde la palabra hoy quiere que usted y yo aprendamos. ¿Y qué dice? Que, oiga lo que sigue. Se humilló a sí mismo, siendo la condición de siervo, se humilló. ¿Y después qué sigue? Oiga, dígalo duro. Todos, iglesia, lean la Biblia, no se hagan. ¿Qué dice? Oiga, digamos que cuando Él se humilla, le está mostrando al Creador, al Padre, que Él ya se despojó de sus atributos divinos. Usted y yo, despojémonos de lo que te estorba, de lo que te impide, de lo que te aleja de la voluntad de Dios. Usted sabe lo que le falla a Dios. ¿Sí o no? Entonces, obediente hasta la muerte de cruz. Hermano, si a usted y a mí nos pidiera Dios que diéramos la vida por alguien, la diéramos. Así hablando humanamente, no lo hacemos. Ni el mejor apóstol que habla hoy. Hoy hay una fiebre de apostolitis terrible. Pero si el Dios de los cielos que se le apareció a Moisés, se le apareciera a ellos y dijera: dame tu vida, se lo aseguro que esta mancha de apóstoles paganos, apóstatas, no lo hacen. Porque no hay hombre en la tierra capaz de dar la vida por otro hombre. Pero hubo uno que vino del cielo, tomó forma de siervo, dio la vida en la cruz del Calvario y se entregó por usted y por mí. Y ahora en su muerte usted y yo somos reyes y sacerdotes, hijos del Dios Altísimo. No se me duerma. Gavilán que se duerme se lo lleva la escopeta. ¿Están acá? Que ustedes vengan con la boca de rey y están alegres y contentos, hermano. Gloria a Dios. Porque ya adoramos a Dios y la palabra es para usted y para mí. Amén. Oiga qué bonito. Obediente. Me gustan las dos palabras que aparecen. Se humilló y obediente. Hoy yo pregunto, ¿cuántos acá, todos, somos ya humillados a Dios? Acuérdense que la humillación te va a conducir a mi papá Alfredo. ¿A qué la va a conducir la humildad? La humillación. A la obediencia. Si ni a muerte ya quiere que Dios le exalte. Sí. Oiga, no te puede llevar a la exaltación si primero no mueres. No sé si ha leído en el Evangelio de Juan. Él puso el ejemplo del trigo. Él dijo que si el trigo no muere y no cae al suelo y no da fruto, hablando de su persona, ahí Jesús no estaba hablando de los apóstoles, discípulos, no, estaba hablando de sí, que era necesario que él como semilla muriese para que llevase fruto. Pero después de esa muerte, ¿qué iba a venir? La exaltación. ¿Qué iba a venir después de la muerte? La exaltación. ¿Por qué? Porque Dios honra a los que le honran. Él exalta a los que le exaltan. El obedecer traerá beneficios. ¿Somos obedientes? Se les cayó el baile a las 4 mujeres. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Son obedientes. Ay, ¿y por qué voltean a ver al cielo? Pues todavía estamos bajo el cielo físico.
Son obedientes. Yo no es de ustedes, no happen. Voy, viejos pícaros. Son obedientes. Mire, todo acá. Si yo le pregunto a Mr. Hill, esa ya me va a ver con esos ojos de... Oiga, iglesia, Dios nos llama no solo a uno, a todos. A todos. A todos que seamos obedientes. ¿A dónde se va a dar tu exaltación y la mía? Si Cristo tardare en venir a levantar a toda su iglesia unánime y yo muriere físicamente, mi exaltación estará ahí. Cuando yo muera, si muere la promesa de Dios que el que creyere en Él, aunque esté muerto, vivirá. Esa exaltación de Dios para mí se va a dar. Se va a dar. No me dejaré en la tumba fría. No, señores. El que cree en Cristo, aunque esté muerto, Dios lo levanta y lo exaltará por toda la eternidad. Vale la pena. Vale la pena. Vale la pena ser creyente, hijo del Dios de los cielos. A su nombre. Usted es hijo del Dios de los cielos. O de papá y mamá. Papá y mamá fueron muy tranceros, muchos. Unos mujeleros, otros borrachos, otros golpeadores de mujeres, otros golpeadores de hombres, porque hay mujeres que le dan boxeo al viejo. No se caso, ¿verdad? Por eso que está pelón el bandido. Caso. Le arrancaron todas las greñas que tenía. Dice el verso 9. Para ir terminando, hermoso tema, hermano. Bueno, todo lo que Dios nos da en esta plataforma es precioso, es bello. Oiga cómo viene la exaltación. Acuérdese que llegó a la muerte. Ahí todo el mundo lo lloraba. Ahí muchos se lamentaban y decían tan bueno que era Jesús. Estuvo con rameras y pecadores, le daba de comer, tan bondadoso que fue en vida. Pero ¿por qué en la vida no le obedecieron? Fíjese, no lo apreciaron. Así va a ser cuando muera el emperador César. Ay, tan bueno que, aunque la mujer lo dejaba lavando, pero era muy pelón. Dios. Oiga, cuando muera Sergio o muera uno de nosotros, para decir tan bueno que era este hombre, tan bueno que era esta mujer. No, cuando esté muerto alguien, no ande llorando, no haga lágrimas de cocodrilo. En vida, muéstrele a aquella persona que lo aprecia, que lo valora, que lo ama. En vida, muéstrele. Ya muerto no huele ni hiede el difunto. En vida se muestra que se ama a una persona. Por eso es que a Jesús unos lo lamentaban. Hasta el mismo centurión que le metió la lanza en su costado dijo: este hombre era bueno, dijo, pero lo traspasó. Mire qué terrible, así es el hombre. No, si el pastor Iraeta, Mario, calidad de hombre, pero me comen a vivir por haber. No se quieren sujetar a la palabra. Son cabras. Ayer vi un programa salvaje de la bestia, de la vida salvaje del monte, de las grandes dimensiones de bosque, de toda clase de animales, y me apareció un programa de cabrita y me detuve y dije: no, vamos a ver, mire, las cabras son como muchas ovejas, chiquitillos, y son terribles, se brincan, y cómo se quedan parados en esas grandes montañas y en esas rocas. No me lo pregunten, como que Dios les pone chicle así. ¿Me entiendes? Y no se caen. Yo dije, estas cabras, por eso es que se llaman cabras, dije. ¿Cuántos cabritos hay aquí? ¿Cuántas cabritas hay acá? Gloria a Dios. Dice Sergio: yo, pastor, antes era cabra, hoy soy oveja.
¿Y cómo le hace la oveja? Dios, aleluya. Oiga, me echo. Me echo. Oiga, usted y yo no podemos imitar a la cabra, porque la cabra es símbolo de rebeldía. No conoce a su Señor, pero las ovejas conocen a su Señor. Conocen el redil de su Señor. ¿Y cuál es el redil eterno? El cielo. ¿A dónde van a ir las ovejas? Al cielo. ¿A dónde quiere ir usted? Never. Ah, Marcos. No, yes. Oiga. Oiga, hermano. Si es el cielo, guardémonos, perseveremos, esforcémonos, humillémonos, obedezcámosle, por si que, oiga, por si morimos, no importa, un día viviremos. Un día viviremos juntamente con el amado. Y el que tiene estas promesas se guarda, no peca. Eso lo dice el 1 Juan 3 y lo lee en casa. Que el que tiene esas promesas no peca, se guarda. Y oiga, por lo cual Dios también lo exaltó. Ahí viene la exaltación. Digamos que usted y yo tenemos que dejar un buen ranking, una buena carrera, un buen caminar, para que los que vengan detrás de usted digan: me acuerdo cuando el anciano era una pijuesta predicando, era una masacuana, pero de repente se desinflaba el diomaticosis. Prefiero mejor irme a mi tierra, Panchimalco, porque ya no pasa nada. ¿Y quién ha dicho que no? En tierra de casa y en tierras extranjeras, las mismas luchas y necesidades tendremos. Aprenda a confiar y a depender de Dios. Que Dios te va a sacar tarde o temprano en victoria. No te va a dejar tirado. No te va a dejar solo. No te va a dejar desamparado. Jamás. Dios fue fiel y sigue siendo fiel. Dios es fiel y sigue siendo fiel. No se le palmas a Dios. Hay jovencitas que ahora en el club de hombres pelados pasan. No se anda engañando, no sea transera. En vida se está quemando. Hay adultos también que andan en esos lugares. Y son cristianos. No le dé entrada al diablo. Oiga, así que Dios lo exaltó y le dio, oiga lo lindo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Qué significa eso? Primero, Satanás el diablo. Segundo, los ángeles caídos. Y tercero, los hombres que mueren en pecado, un día se van a humillar ante Dios, lo van a reconocer como Señor y Salvador y como Rey de toda la tierra. Pero, ahí viene el pero, será demasiado tarde. ¿Por qué? Porque hoy en vida es de reconocerlo, y es de humillarnos, y es de recibirlo como Señor y Salvador de nuestra vida, y confesar con nuestra boca que Él es el Señor de vivos y muertos. ¿Por qué? Porque cerca de ti, dice Romanos 10:17, está la palabra de fe en tu boca y en tu corazón. Hay que recibir a Cristo en tu corazón para que seas salvo, para que seas librado del juicio venidero.
Usted y yo ya somos librados. A nosotros lo único que nos toca es perseverar. Que por nada retroceda, no, seamos valientes. Aunque la prueba sea de muerte, no se preocupe, que Cristo venció a la muerte y Él va de nuestro lado. Póngase de pie, por favor. Empiece a darle gracias a Dios. Dele gracias al Rey. Dele alabanzas al que vive. Dele gracias solo a una servidora hoy. Ya vemos como 40 aquí. ¿A dónde están los demás agradecidos? La exaltación se la dio Dios a su Hijo después de la muerte y la resurrección entre los muertos. Ahí lo exaltó Dios a su Hijo. A ti y a mí nos va a exaltar el Dios de los cielos por medio de Cristo después que muramos en este cuerpo físico. Ahí es donde nos va a decir, como Pablo decía en Corintios 15, parte final: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ahí nos vamos a gozar de ello y le vamos a decir: en Cristo te vencimos. Dele gracias, Padre, gracias por la palabra. Llévese la honra, llévese la gloria, llévese la alabanza, llévese la exaltación. Que esta palabra no vuelva vacía, que dé los frutos en el tiempo que tú quieres que se den. Que el pueblo aprenda a ser cactos, receptores y obedientes a tu palabra. Bendícelos ahora y siempre. La honra y la gloria, Dios mío, te pertenece. Honramos y exaltamos tu nombre, Señor. Que esta palabra, que es medicina a nuestro cuerpo, crezca en nosotros y dé los frutos a la cual tú la envías. Bendice a tu iglesia, Señor. Fortalece a tu iglesia, Señor. Renueva el vigor de tu pueblo, Señor. Transforma el corazón y la vida de tu pueblo. Bendígalo, restáuralo, fortalézcalo. Guárdenos en el hueco de su mano. Nuestra entrada y salida. La gloria hoy y siempre es tuya. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Sí, denle gracias. Gracias. Para ti la gloria por siempre. Amén y amén.